todo lo anterior, o sea, cualquier tema que quieran ustedes compartir, dialogar, ¿no? Sí, yo quisiera aprovechar un temita que creo que no lo hemos visto, pero tal vez me pueda ayudar. Si se puede, está a mi alcance, con todo gusto. No sé si podría un poquito ayudarme a comprender mejor esta parte del tipo de cambio, cómo afecta a los importadores, exportadores, ahora que se está supuestamente considerando que se va a devaluar y demás. Eh, bueno, entre las medidas típicas para paliar una economía cuando hay déficit en balance de pagos. El problema es cuando hay déficit en balance de pagos, ¿no? Y eso obviamente afecta a las reservas y nuestra balance de pagos con la crisis de más cosas va a tener bastantes problemas. Las medidas típicas de balance de pagos son devaluar la moneda, prestarse dinero y que son, digamos, las medidas que sí, y frenar importaciones, o sea, esas son las medidas típicas de todo, perdóname un segundito, quiero mandar un mensaje idea porque no me permite compartir la pantalla. Son las medidas típicas de todo gobierno. Adelante, Rick, buenas noches. Ok, gracias. Cuando hay estos problemas, las primeras medidas son devaluar y va a haber devaluación. Yo supongo que va a haber devaluación porque no podemos mantener un tipo de cambio de esa situación. Y el tema del balance de pagos, hay que restringir importaciones. Obviamente que al devaluar la moneda habría que ver cuánto se devalúa la moneda, porque el sistema está creado desde que ha empezado el tema de devaluar la moneda, pues son centavos que tendrían que devaluar la moneda. No tendría que haber devaluaciones como antes existían de esas devaluaciones, pues que eran graves, conflictivas y demás. No, ahora tendría que ser unas devaluaciones en poco a poco, paulatinas, centavos. El dólar puede ir subiendo poco a poco. Ojo que el dólar estaba en 8, 10 cuando empezó a bajar, cuando empezó a sobrevaluar. Y llegó a 6.85, que es el tipo de cambio actual, ¿no? Puede estar fluctuando en esos campos, no va a ser un tema muy dramático. Ahora, de hecho, el devaluar la moneda, por teoría, incentiva la exportación y frena a la importación. Eso por teoría económica. No sé si tienen algún otro comentario al respecto. Pero, Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Bienvenido siempre. Licenciado, buenas noches. Sobre el foro 3, ¿vamos a hacer un resumen o qué? Por favor, no sé si me puede aclarar eso, por favor. Lo que queréis que averigüen los tratados que tenemos de facilidad portuaria, ¿no? De los decretos, licenciado, de los decretos estoy hablando. De los decretos, simplemente hacer un análisis de los dos decretos. Son dos decretos. Vamos a conversarlo ahora esta noche, porque ya hay clase de esta noche. Vamos a conversarlo porque tenemos que conversarlo forzosamente. Pero el tema de estos decretos es pues un tema que yo quería que lo hagan para que conozcan un poco la operativa, para que conozcan un poco la situación del comercio exterior boliviano. Hay muchos conflictos, se requiere, y vamos a terminar nuestra clase de hoy día, yo creo que con esa conclusión, de que se requiere hacer un nuevo decreto o sea, para el tema de los contenedores, hacer una nueva reglamentación, porque se requiere para que todos estemos conformes. Empezaremos con la clase y a ver si sale porque va a salir el tema de los decretos en la clase y era un análisis de los dos decretos, no son largos. Si no hay dudas, comentarios, otro tema. Espero que de los Bill of Lading se haya resultado lo más claro posible. Es un tema bastante álgido, medio complicadito.
Y hablábamos ya nosotros el otro día de que prácticamente existían dos modalidades de servicio en el transporte marítimo. Encontrábamos un servicio regular o de línea, que justamente emitían los bill of lading comunes, y encontramos un servicio eventual o llamado charter, donde salía el contrato de fletamento, el charter party y los bill of lading del party. Eso más o menos hablábamos la semana pasada, en la anterior clase. En el transporte de línea o regular, encontrábamos, como les decía, varias compañías navieras que se asocian para prestar un servicio regular en lo que llamamos una conferencia. Pero pueden actuar otras compañías navieras de forma independiente, de forma separada, y encontrábamos el servicio outsider. Estos dos servicios eran prácticamente para toda carga común, la carga general, los contenedores, ese tipo de carga. Hoy en día vamos a hablar a ver un poco de fletes, cómo cobran, cómo hacen el cobro. Y en el viaje eventual prácticamente era para carga granel, carga que afecta, que tiene ciertas condiciones, porque estamos hablando de grandes lotes de carga. En este servicio de línea regular, los navíos conferenciados me cobran el flete, porque tienen estas distintas modalidades de servicio, tienen distintas modalidades de cobro de flete, me cobran el flete bajo lo que ellos llaman liner terms, ¿ok? Está en inglés, esto no hay lastimosamente hay que entenderlo así, y serían términos de línea. Sabemos que este es un servicio conferenciado, es un servicio de línea, es un servicio regular, y me cobran el flete bajo lo que ellos llaman liner terms, términos de línea. Algunos utilizan su sinónimo, que también sería una palabra conference terms, términos de conferencia. Prácticamente es rara, pero es su sinónimo de liner terms. Ambos significan lo mismo. ¿Qué significa liner terms? Significa que cuando yo contrato un flete para una carga suelta, esto es para carga suelta, cuando yo contrato un flete y voy a la compañía naviera y digo cuánto me cuesta por llevarme toda esta cantidad de madera, qué sé yo, o de rollos de acero, de Arica, qué sé yo, a Panamá, cuánto me cuesta el flete, me dirán, el flete le va a costar $1,000 bajo liner terms. Cuando me indican que el flete está bajo liner o conference terms, significa que en el pago de esos $1,000 del flete están incluidos los gastos de carga y los gastos de descarga del navío. Cuando llega el navío al puerto, hay que incurrir en costos, en gastos, para descargar el navío, para trasladar la carga del costado del barco al almacén, y una serie de costos que obviamente hay que pagarlos. Estas empresas conferenciadas, al compartir agente naviero portuario o al tener agente naviero portuario en los dos puertos, con servicios de línea, conocen esos costos, y esos costos de descargar el barco, de desestivar la carga, de trasladarla más allá del muelle, esos costos los traspasan al flete. No es que no se paguen, pero sino que uno los paga juntamente con el flete. Pero más que costo, me gustaría que entiendan qué es la responsabilidad. Como ellos están cobrando este flete bajo liner terms, ellos son los responsables de cualquier tema que pudiera pasar al cargar o al descargar la carga. O sea que como liner terms o su sinónimo de conference terms, entenderíamos que prácticamente la responsabilidad de la carga y de la descarga del navío en el puerto de carga y en el puerto de descarga son por cuenta del armador, son por cuenta normalmente de la compañía naviera. Estos fletes, bajo términos liners, bajo términos conference, incluyen ese costo e incluyen esa responsabilidad. Ahora, el término liner, lastimosamente, y estoy utilizando una palabra que utiliza Incoterms, lastimosamente no se puede aplicar a todos los puertos el mismo tratamiento, porque cada puerto tiene su tratamiento especial, dependiendo mucho de la empresa portuaria. Hay empresas que cobran el flete, que el liner esté incluido hasta cierto lugar del puerto, o a veces hasta cierta distancia en relación a la eslora del navío. Ese término liner es un término muy, muy amplio.
Es lógico en el puerto aquí de Arica, de Iquique, de Matarani, el almacén del puerto queda ahícito del muelle, no queda a 2 o 3 kilómetros del puerto, pero hay puertos en los que los almacenes o los sitios o los patios de acomodo de carga ya quedan pues incluso a kilómetros del muelle. Entonces, en ese caso, el liner Thames no cubre hasta esos kilómetros, sino simplemente hasta cierta parte del trayecto. Repito, Incoterm dice, lastimosamente no se puede aplicar a todos los puertos un mismo tratamiento. Este término liner, los conferenciados utilizan a veces el término conference. Lo común es que se utilice el término liner. Los outsiders, las empresas outsiders, también cotizan el flete bajo liner. No les gusta utilizar la palabra conference porque no son conferenciados. Pero también una compañía naviera que trabaja de forma outsider, o sea, que no está conferenciada, cotiza también lo normal el flete bajo liner terms. Estos términos son utilizados para carga suelta o para carga de proyecto. Todavía no estoy hablando de carga granel. Carga granel son los navíos charter, estos de aquí abajo, y carga en contenedores son estos, pero esta terminología no se aplica exactamente a ese tipo de carga. Esta carga es para carga suelta, esta tubería, esta carga de proyecto, que se utiliza liner terms. ¿Qué significa liner terms? O sea, ya el significado. Les decía que el flete incluye esos gastos de carga y descarga, pero más que el costo, más que el gasto, incluye la responsabilidad de la carga y la descarga, la cual es por cuenta del armador, por cuenta del naviero. Como aquí dicen en negrillas, la carga y la descarga es por cuenta del buque, o sea, el armador, el naviero. Tengo la definición aquí de liner terms, términos de línea, son términos y condiciones de flete en los que los gastos y la responsabilidad de la carga y la descarga están incluidos en el flete que cobra el armador, el porteador, el naviero. Implica que las operaciones de carga o estiva y en el puerto de destino, desestiva y descarga están cotizadas dentro del flete. Como tienen agente naviero portuario, tienen agente de estiva, trasladan esos costos de carga y de descarga al flete, pero se hacen responsables de las operaciones que esto implica. Esto puede incluir ese liner term, su traslado desde y hasta cierta parte. Van a tener que jugar un poco la imaginación del puerto, porque realmente esta clase es medio difícil de indicarla así, sí, más aún de manera virtual. Pero cuando llega el barco, vamos a hablar de importación. Quien quiera hablar de exportación sería prácticamente a la inversa, vamos a ver algún otro ejemplo más tarde. Pero cuando llega el barco, hay que descargar la carga del barco. Obviamente las grúas la van a descargar hasta el muelle. Y en el muelle normalmente hay un camión receptor de la carga que pertenece a la compañía naviera, que pertenece al agente naviero o al agente de estiva, al armador, que por lo tanto ese costo, esa responsabilidad de descarga cae al camión al costado del buque. O de lo contrario, algunas herramientas o montacargas que van a trasladar esa carga del costado del buque, llamémosle al almacén del puerto. Ese traslado de la carga desde el costado del buque hasta el almacén del puerto es lo que vamos a llamar primera fase del almacenaje. ¿Por qué hablo yo del almacén del puerto? Porque aquí en los puertos que atienden el comercio exterior boliviano es hasta el almacén del puerto. Como les decía, el liner no está claro, en cada puerto puede ser distinto. Puede ser que esta primera fase solamente me cubre hasta cierta parte del puerto. Aquí en los puertos de Arica, Iquique, Matarani, etcétera, lo cubre esta primera fase hasta el almacenaje o hasta el patio de acomodo de la carga, no siempre es un almacén. O sea, que llega el navío y descarga la carga a un medio de transporte, un camión o un montacargas, y trasladan la carga hasta el almacén. Todo ese costo de descargar, trasladarla hasta el almacén,
como es liner terms, eso está incluido en el flete. O sea que cuando yo pago el flete, ya estoy incluyendo y estoy pagando estos costos. Esos costos que están incluidos en el flete. Yo, importador boliviano, han debido ver un poco en la página de ASPB, les recomendé que lo vean un poco. Yo tengo que tramitar con ASPB que un camión boliviano, un medio de transporte boliviano, recoja esa carga del puerto y me la traiga hasta Bolivia. El sacar la carga del almacén del puerto y colocarla en el camión que va a traer la carga, en este caso hacia Bolivia, o en otros lugares, simplemente el medio de transporte para salir del puerto, eso es la segunda fase, vamos a llamar que es el despacho de la carga. O sea que la faena normal que se maneja en el puerto es que primero se descarga, después se traslada al almacén, una primera fase, y después se despacha la carga al medio de transporte. Este costo de la descarga y este costo de la primera fase de almacenaje están incluidos en el liner terms. Este costo de despacho de la carga de la segunda fase, eso no incluye, eso tengo que pagarlo aparte. En el caso de que yo contrate una importación mediante SPB, como liner terms me incluye la descarga y traslado al almacén, la primera fase, ¿qué es lo que tendría que pagar a SPB mediante la planilla de gastos? Ojo, estas tarifas son hipotéticas, no estoy utilizando tarifas del tarifario de SPB. Tendría que pagar únicamente el costo de la segunda fase, el despacho, que me costaría, qué sé yo, unos $60. Y tendría que pagarle su comisión a SPB, que me costaría unos $70 por tonelada. ¿Quién hace estas faenas? En el caso del puerto de Arica las realiza el TPA. Y lo que hace SPB es coordinar con el TPA, con la Terminal Portuaria Arica, para que hagan esas faenas, hace la coordinación con el TPA y obviamente por eso cobra su comisión. Pero quienes hacen la faena son prácticamente los del TPA. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Si yo tuviera una buena logística, si yo tengo una buena planificación, si contrato una buena empresa transportista que planifique debidamente allá en el puerto con SPB, puede ser que mi modo de transporte o mi medio de transporte, mi camión, espere el día que descargan la carga en el almacén o al costado del almacén, si ustedes quieren, cosa de que este camión que traslada la carga desde el muelle, en lugar de almacenarla, me la coloque al camión boliviano y se venga. En ese caso, no tendría que pagar la segunda fase, no tendría que pagar absolutamente nada más de la comisión de ASPB. O sea, puede haber formas de ahorrar. Cuando la carga llega y se almacena y después se despacha, eso se llama un despacho indirecto. Cuando la carga llega y en lugar de almacenarse la carga al camión para que venga hacia Bolivia, eso se llama un despacho directo. En el caso de un despacho directo, solamente tendría que pagar la comisión de SPB, por lo tanto me ahorraría un monto siempre y cuando tenga una buena planificación de la carga. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. A manera de comentario, licenciado, como usted dice, hay dos tipos de despacho, ¿no? Despacho directo e indirecto. El despacho directo no están cobrando absolutamente nada, el costo es cero. Y como despachos directos, ASPB, a un importador a través de ASPB, su tarifa es entre $35. Y a ASPB acá en Bolivia le cobra entre $150 a $160, donde a ASPB, digamos, su comisión estaría entre $120 aproximadamente, sin hacer ningún trabajo y tampoco tiene alguna inversión en el puerto de Arica, ¿no? Solamente es los papeleos, la coordinación y la revisión nada más. Exactamente, o sea, yo no he querido utilizar tarifas de ASPB, podría, pero no he querido.
En realidad, el despacho de carga de SPB, en el despacho directo, no deben pagar nada porque, lógicamente, no tienen ningún pago, no tienen ninguna obligación. Ahora, el despacho directo que me estás comentando vos es para contenedores. En este ejemplo, todavía estoy hablando de carga suelta, todavía no estoy hablando de contenedores. ¿Ya? Es similar, o sea, no voy a cambiar, voy a decir una barbaridad. Los contenedores prácticamente también todos son liner, pero vamos a hablar un poco más tarde de los contenedores. Ahora, la comisión de SPB, lo que cobra, efectivamente es demasiado, porque lo único que hace SPB es planificar, y por esa operación de planificación se ha quedado con el tarifario antiguo. ¿Qué ha pasado? O sea, cuando ASPB fue creado en sustitución de la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros, ADA, en realidad ADA, igual que actualmente ASPB, simplemente coordinaba con una empresa que se llamaba Emporchi, que era la empresa portuaria chilena, y hacían directamente las faenas con una empresa que se llamaba SAM. Y cobraban, intermediaban y cobraban. Cuando se creó ASPB, ellos hacían las faenas al principio. Y para eso justamente ASPB licitó por primera vez la carga boliviana desde 1904. Ustedes saben, ya han debido leer algo de los tratados. ASPB es el agente aduanero oficial del Estado boliviano. El año 2000, ASPB licitó la carga boliviana y ASPB manejaba la carga y controlaba la carga y cobraba una comisión, obviamente en relación a ese trabajo que efectuaba. Pero ¿qué ha pasado en 2006? ASPB incumplió los contratos que tenía de licitación de la carga, la carga licitada con una empresa Contops y con una empresa SAM, y quedó prácticamente desmarcado SPB y se privatizó el puerto de Arica al TPA. Y a partir de la privatización del puerto de Arica, le quitaron la llave del puerto a SPB, o sea, le quitaron la llave del almacén del puerto, le quitaron. El TPA maneja completamente. Entonces, a partir de la privatización del puerto, SPB habría que hacer una total reingeniería, ya no cumple las funciones que están en su decreto, que son las de recibir, custodiar, despachar la carga. Ya no cumple esas funciones porque ya no puede, ya no le permiten. Entonces, la tarifa que ha quedado de SPB antigua es una tarifa, a mi modo de ver, que no cumple el real trabajo que efectúa SPB. Ahora, ¿de qué es necesario SPB en los puertos? Porque es resultante del tratado. Es un tema geopolítico, es un tema importante, yo lo veo importante, pero que efectivamente tiene costos que a veces son desmedidos, y a veces no entendemos el accionar de SPB, efectivamente. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Adelante, Ariela. Dicen, para hacer el despacho directo, ¿cuáles serían los requisitos? Antes de que arribe la nave, ¿ya se tiene que haber pagado la DIM o ASPB también tiene que estar pagado? ¿Cuáles serían los requisitos? Vamos a llegar un poco, ojalá pueda llegar un poco esta noche al tema, pero ante ASPB tiene que hacer dos temas. Yo, o sea, como importador, yo tengo que ir a SPB, ya, o a través de mi transportista, no importa, y tengo que tramitar mi despacho preferente, el DP. Eso también lo llaman GOC, mal llamado GOC, pero tiene otro idioma el puerto. Ese despacho preferente o ese GOC, puedo tramitarlo con anticipación, con un buen transportista. Cosa de que cuando llegue el barco, ya el transportista esté atento para planificar el despacho directo. Porque si llega el barco, yo recién voy a tramitar aquí en La Paz mi GOC, pues sencillamente el naviero la va a descargar y el despacho ya no va a ser directo, va a ser indirecto. Ahora, cuando llega la carga al puerto, llega con un manifiesto de carga, ese manifiesto de carga da origen a un documento que se llama el DPU.
el parte de recepción. En otras palabras, es el DPU chileno, es el DPU del TPA. Pero como está SPB, ASPB también tiene que emitir su propio DPU, y lo llamamos el DPU-B, Documento Portuario Único a Bolivia. Que es lo mismo que el DPU chileno, pero es el boliviano. Si no está emitido el DPU-B y si no se ha tramitado el DP, el GOC, aquí, el despacho preferente, previamente, imposible que hagamos un despacho directo. Pero si yo tengo una buena planificación, tengo un buen transportista, tengo un buen agente representante del transporte allá en el puerto, y hacen que se tramite debidamente el DPV y tramito el DP a tiempo, despacho la carga de forma directa. Y ya tendría que estar pagado la DIM. Todo. Ok, gracias. Licenciado. Adelante, Freddy. Bueno, como usted dice, efectivamente, ¿no? Es dependiendo de la eficiencia de cada transportista. Nosotros nos dedicamos al transporte internacional, particularmente del puerto de Arica. Entonces, nos consideramos un buen transportista y siempre hacemos despachos directos. Pero no solamente es la preparación del GOC, como se menciona, ¿no? Como tradicionalmente se llama. Sin embargo, el importador tiene que preparar ahora los documentos, ¿no? Que en el sistema los suben a través de la aduana, como ser, digamos, el DAM, después el asunto ¿qué se llama esto? Hay una serie de documentos que el importador tiene que preparar, siempre y cuando lo prepara con anticipación y también ya la coordinación, ¿no? Para un despacho directo. Licenciado, gracias. Gracias por el comentario, Freddy. Obviamente, ¿se acuerdan de la primera clase que pasamos? Yo les decía, donde se aplaza Bolivia es en el tema de facilitación al comercio. Cada vez se crean más documentos, cada vez hay más trabas, cada vez hay más problemas, y lógicamente eso incide negativamente en esta agilidad que debería tener el comercio. Ahora, repito, no estoy hablando todavía de contenedores, pero por ejemplo, para un despacho directo en contenedores, yo ya tengo que tener todo listo, incluso tengo que tener la liberación del contenedor con el naviero, que ese es otro trámite. E incluso tengo que haber pagado todo lo que se llama el gate in y el gate out. Tal vez estoy hablando muy antes de tiempo porque muchos de los participantes no conocen plenamente el tema y obviamente, pero la pregunta hace de que yo tenga que adelantar un poco. Hay muchos detalles en el puerto, hay mucho trabajo en el puerto que hacer. Gracias por el comentario. Les decía que los outsiders normalmente cobran liner. Puede darse el caso de que me cobren BERT terms. Y como BERT terms significaría de que no esté incluida esa primera fase. El BERT terms, términos de muelle, significa que el costo de la carga y la responsabilidad, obviamente, y de la descarga solamente son desde el gancho del barco en el puerto de embarque hasta el gancho del barco en el puerto de desembarque. Es por eso que también se llama hook to hook. Es decir, que la carga y la descarga desde y hasta el muelle es por cuenta del buque. Si bien es más claro, porque ahí sí está claro de que no está pagada la primera fase, pero normalmente no se lo utiliza. Este BERT terms no estaría incluida, solamente estaría incluida la descarga, no estaría incluida ni la primera fase ni el despacho. Yo tuviera que hacer un despacho de importación indirecto, mediante SPB, que solamente incluye la descarga bajo BERT terms, tendría que pagar esa primera fase, ese traslado al almacén, repito, estas tarifas son hipotéticas, tendría que pagar el despacho, la segunda fase, que es otro monto, y tendría que pagar la comisión de SPB, que normalmente es más cara de lo que realmente efectivamente cuesta la faena. O sea que tendría que pagar un poco más de dinero. Esas son las tarifas, digamos, cuando es liner o cuando es outsider o cuando es conferenciado, que me cobran bajo liner, bajo BERT. ¿Qué ocurre en estos viajes charter? Cuando es un viaje charter,
Normalmente estoy hablando de gran cantidad de carga, 20.000, 30.000, 40.000 toneladas. Cuando es un viaje charter, el armador, el naviero, o el que se alquila el barco, el armador, puede que tenga agente naviero portuario o agente de estiva en el puerto de carga y en el puerto de descarga, o puede que no tenga en ninguno de los puertos, o puede que tenga en un puerto y no en el otro, o a la inversa. O sea, ese tema del charter da lugar a que me cobren el flete bajo distintas otras condiciones. Por ejemplo, un flete FIFO, o lo que llamamos un flete FIO, que significa Free In and Free Out. Sería el contrario del liner. En el liner está incluido el costo de carga y descarga, en el FIFO no está incluido, se libera la carga y se libera la descarga. Ese es el término FIO. Este término es el más común en este caso porque normalmente en un viaje charter no se tiene agente de estiva, agente naviero portuario, ni en el puerto de carga ni en el puerto de descarga. Y viene una serie de condiciones además que están en el contrato de prestatario. Puede ser que el naviero o el armador tenga agente naviero portuario en el puerto de carga y no tenga agente naviero en el puerto de descarga. En ese caso sería un flete liner in, o sea que cubriría la carga, pero se liberaría de la descarga, un FIAO. O la inversa. Puede ser que al cargar se libere la responsabilidad del armador, pero sin embargo esté con la responsabilidad en la descarga y cotice un flete bajo términos FIFO, FILO, que significa un free in, un liner out. Estos términos del FIO, del FIFO, del LIFO, del FILO, son prácticamente utilizados para carga a granel. O sea, son utilizados para grandes lotes de carga. Aquí tengo las definiciones, aquí tengo los conceptos. Cuando es FIFO, cuando es FIO, el armador no tiene agente de estiva ni en el puerto de carga ni en el puerto de descarga. O sea, prácticamente se libera de esa obligación de cargar y de esa obligación de descarga. Como dice aquí en negrillas, la carga y descarga es por cuenta de la mercancía. Hoy les he pasado ya todas las presentaciones y ya tienen todo el material ustedes para prácticamente trabajarlo, incluso el de tratados, tienen todo el material. Cuando es FIO, cuando es FIFO, los términos y condiciones del flete son por cuenta del cargador o el receptor, o sea, del importador o del exportador. Tiene que pagar esos costos. O sea, no está incluido ni siquiera el costo de la desestiva ni de la descarga, no está incluido nada. Tengo que pagar todo. Puede ser que yo tenga agente naviero portuario en el puerto de carga y no tenga agente naviero portuario en el puerto de descarga y tenga que pagar mi flete bajo términos liner in and free out. Es decir, que la carga sería por cuenta del naviero, del armador del buque, y la descarga sería por cuenta de la mercancía. Puede ser que retorne el navío y tenga un flete kilo. Eso quiere decir que en el puerto de carga estaría liberado el armador, el naviero, pero estaría obligado en el puerto de descarga. Estos dos últimos son prácticamente una mezcla de los conceptos. Lo común es que sea o liner, que incluye todo costo de carga y descarga, o FIO, que no incluye ningún costo. Este LIFO, este FILO, son términos intermedios. ¿Ya? Términos intermedios que justamente se utilizan para este tipo de... Dos recomendaciones. La primera es que lastimosamente estos términos tienen las mismas iniciales para quienes manejan inventarios de ser un términos de el primero en entrar, el primero en salir, términos de inventarios. No, estos son términos de flete. No me contestas. Segunda recomendación. Estos términos no son Incoterms, no son términos de comercio.
O sea, muchos confunden Incoterms con estos términos, obviamente que tienen que ver, o sea, ¿qué pasa en una carga FOB cuando el flete es FIO? ¿O qué pasa en una carga FOB cuando el flete es liner? ¿O qué pasa en una carga SIF? ¿O qué pasa en una carga SIF cuando el flete es FIO? Influye, pero no son términos de comercio. Estos son términos de comercio. Este término FIO, que es cuando el armador se libera de la carga y descarga, a veces le añaden letras, por ejemplo, una S. Esa S sería el stowed, el gasto de estiva a bordo del buque. O sea que en ese caso, el armador se libera de la carga, de la descarga y del acomodo de la carga, el gasto de estiva a bordo del buque. Puede que le añadan una letra T y el flete sea FIO. Eso quiere decir free in, free out, stowed and trimmed. Como es carga a granel, muchas veces hay que estarla arrumando, hay que estarla acomodando para que no quede desnivelada y no afecte a la navegación del navío, y en ese caso habría que hacer ese trimmed, y ese costo también puede que esté liberado. O sea que en este caso se libera el armador de la carga, de la descarga, del acomodo y del arrumaje de la carga. O puede ser un término Kiosk Less Secured, que es una variante del anterior, más el trincado y asegurado de la mercancía, en el caso de carga que no sea a granel. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? O con una bolsita lo tapamos. ¿Tienes una bolsita con una bolsita? No, todo se va a pegar. ¿Sí? Se va a pegar toda la bolsa, pero no. Sí, no se te pega, te cuento. ¿Qué hacemos? Una tapita. Peor, se te pega. Se te pega, por eso yo quería bombillas, para así lo pones y ya te cubre. Pero lo pones aquí y le vas a llegar. Así va a ir, ¿no? Se va a ir así. ¿Qué es eso? Ahora que traiga cajas. Claro, pues. A no ser que te prestes esto de la luz. Pues. Y mañana se lo traes. Sí, Claro, la única forma. Claro, mañana lo traes. La única forma. Sí, eso no hay problema. Claro, así puedes llevar. Y a la bolsa no lo puedo meter. No, ya No, no puede. Así nomás puede. Mira esta, ¿qué le pasa? Claro, muy la bolsa muy negra grande en es esto. este. Muy grande es este. Muy grande. Este nomás. Sí. Despacito, cuidado. Su micrófono, dice. Sí, puede ser. En ese, exacto. Pero vas a traer mis moldes son. Perdón, me olvidé del micrófono por el tema este de la charla que tienen por ahí. Les decía que cuando llega un barco al puerto de destino o al puerto de carga, tiene un tiempo de carga, un tiempo de descarga. O sea, de acuerdo a la cantidad de carga que tiene el barco, se le dice, usted puede cargar en 8 días, o en 9 días, o en 6 días, dependiendo de la carga, la cantidad de carga. También la descarga. Se le da lo que se llama un light time. Ese tiempo de carga o descarga, si yo demoro en esa descarga, tengo que pagar una multa. O sea, si me dan, por ejemplo, 8 días para descargar el barco, yo tardo 8 días y 6 horas, ojo, horas, por esas 6 horas tengo que pagar una multa. Si yo hago antes la carga y descarga, tengo un premio. Ese premio es lo que llamo el pronto despacho. O sea que estos temas son importantes analizarlos en el contrato de flete. Creo que sí. No hay, se utiliza, tiene un término muy especial. No son capaces de decir, por ejemplo, en el contrato de fletamento, días corridos o días laborables. Como el puerto puede que trabaje 3 turnos al día, normalmente el puerto trabaja todo el día, 3 turnos al día, y trabaja sábados y domingos, entonces tiene cierto léxico que se le acomoda en el Charter Party, que por ejemplo se coloca WWD 24 check. Eso quiere decir que se cuentan todos aquellos días de trabajo de 24 horas consecutivas. En otras palabras, todos los días laborables. Puede ser que tenga otra terminología.
por ejemplo, weather working days, Sundays and holiday incluidos. O sea, que se cuentan todos los días que se pueda elaborar por factores climáticos, los sábados y los domingos. O puede que estén excluidos. En ese caso, es un weather working days, Sunday and holiday excluido. Ahora, puede ser que para ganar el premio, el importador o el exportador ponga a trabajar todo lo que pueda, incluso haga mal tiempo, sábados, domingos, pague horas extras a los trabajadores, pero tal vez en su contrato le aumentan weather working days, Sundays and holidays. Excluye unless used, a menos que sean usados. Toda esta terminología está en los charter parties. ¿Alguna duda o comentario? Yo sé que es un tema bastante complicadito para quienes no manejan o están empezando con el curso, pero si tienen alguna duda o comentario, con todo. Es de un diplomado que me dice, pásame, Ahora hablaremos de aquellos términos que se utilizan para la carga en contenedor. Ahora sí vamos a hablar de contenedores, ¿ok? Ese micrófono, por favor, si podrían cerrarlo. Creo que es de Hernán, no se escucha. Es Hernán el que... ¿No ve, Edith? Voy a ver. Ahora recién cortaron. Gracias, Hernán. Si hablamos de carga en contenedores, hay cierto léxico que tenemos que tenerlo bien claro, ¿ok? Hay dos conceptos. El concepto del Full Container Load, el FCL, y el concepto del Less Container Load, el LCL. No quiero que lo tomen la definición como se traduce, un contenedor lleno o menos de un contenedor. Prefiero dictarles una definición. El primer término, un FCL, un Full Container Load, les he pasado esta presentación, o sea, tienen todo. Es un contenedor que ha sido estibado o contenedorizado por el cargador, el exportador. O sea, que el exportador se ha prestado un contenedor del naviero y él lo ha contenedorizado, él lo ha llenado y lo ha cerrado. Y por lo tanto, ese contenedor FCL lo va a entregar en un patio de... El transportista va a transportar el contenedor y en destino le va a entregar el contenedor lleno al importador para que el importador sea el que desestiva o descontenedoriza. ¿Ok? O sea, un FCL tiene dos partes. Lo que ocurre en la carga y lo que ocurre en la descarga es un contenedor que ha sido estibado, contenedorizado por el cargador, el exportador, y que va a ser desestivado o descontenedorizado por el importador. Por lo tanto, se lo entrega y se lo recibe en el patio de contenedores. El otro concepto, el Less Container Load, el LCL, es diferente. Es un contenedor que va a ser estibado o contenedorizado por el transportista y que va a ser desestivado o descontenedorizado también por el transportista. Este contenedor, bajo términos LCL, es recibido en una estación de flete de contenedores. ¿Ok? O sea que tenemos diferentes combinaciones. Repito, lo que ocurre en la carga, muy similar al término que hemos visto el otro día, y lo que ocurre en la descarga. Puede que sea un contenedor FCL en la partida, FCL en la llegada. Ahí sí, podemos leer la definición del FCL tal como está escrito. Es un contenedor que ha sido estibado, contenedorizado por el cargador y que va a ser desestivado o descontenedorizado por el receptor. La inversa puede que sea un contenedor LCL al partir, LCL al llegar. Nos vamos a la definición.
Es un contenedor que ha sido estibado y contenedorizado por el porteador y que va a ser desestibado, descontenedorizado por el porteador. Pero puede ser que sea un contenedor FSL al partir, LSL al llegar. En ese caso, leemos la primera parte de la definición del FSL y la segunda parte de la definición del LSL. O sea, en otras palabras, un FSL-LSL es un contenedor que ha sido cargado, contenedorizado por el cargador, el exportador, y que va a ser descargado, descontenedorizado por el porteador, el transportista. O la inversa, puede que sea un contenedor LSL al partir, FSL al llegar. En ese caso, leemos la primera parte de la definición del LSL y la segunda parte del FSL. En otras palabras, un contenedor que va a ser cargado, contenedorizado por el transportista, el porteador, y que va a ser descargado, descontenedorizado por el receptor, el importador. Si analizamos estos términos, es lo mismo que hablábamos el otro día, que les decía, voy a volver al tema, si es que no han entendido, voy a volver a explicarlo. Es lo mismo un FSL que un CY, o lo mismo es un LSL que un CFS, o la inversa, la combinación de ambos. ¿Qué es un FSL? Es un contenedor que lo carga el exportador, ¿dónde lo entrega? En el patio. El transportista lo transporta hasta otro patio y en ese otro patio se lo entrega al importador, al receptor, para que él lo desestime o descargue. La inversa sería un LSL en el cual el exportador entrega carga suelta, donde en una estación de flete, para que el porteador, el transportista, contenedorice, transporte el contenedor y en destino llegue a un CFS, lugar donde el transportista va a descontenedorizar la carga y le va a entregar en forma suelta, LSL. O la combinación de ambos modos. Tenemos que diferenciar, en el caso nacional, en el caso boliviano, dos tipos de contrato. No sé si acuerdan el BL de la semana pasada. Puede ser que el BL termine en el puerto, o sea, que la obligación del naviero termine en el puerto. O puede ser que la obligación del naviero termine en Bolivia o termine fuera del puerto. Estoy diciendo una barbaridad, pero prácticamente todos los contenedores son liner. En otras palabras, cuando llega el barco, el barco corre con este costo de descargar y acomodar al costado del barco en un camión receptor y que este camión traslade ese contenedor hasta el patio de contenedores. O sea, ¿dónde termina la obligación del naviero? Termina en el patio de contenedores. Voy a volver al gráfico. Este sería un FSL que termina en el patio de contenedores. Si terminara en una estación de flete de contenedores, cuando llegue el barco, van a descargar el contenedor al costado del barco, al muelle, y este va a trasladar hasta el patio de contenedores, con un montacargas lo van a colocar en el patio, pero posteriormente van a tener que descargar ese contenedor y llevarlo a ese otro lugar del puerto que se llama el CFS, donde van a las faenas de descontenedorización. Van a vaciar la carga del contenedor y por un lado van a tener carga y por otro lado van a tener el contenedor vacío. Esa carga la van a llevar al almacén o si fuera un despacho directo al camión que va a subir o va a traer la carga. Y el contenedor vacío lo van a devolver o van a hacer lo que se llama el gate in o el gate out fuera del puerto. O sea que hay que devolver este contenedor a un sitio que queda fuera del puerto, que es el almacén de contenedores vacíos del naviero. Esas serían todas las faenas cuando es un LSL. O sea, cuando es un full, el naviero termina su obligación cuando me la entrega en el patio de contenedor. Pero cuando es un CFS que termina en el puerto, el naviero me entrega la carga en el almacén. O me la entrega suelta
en este lugar que se llama el Container Freight Station. Hay problemas cuando el contrato de transporte concluye en un lugar externo al puerto. Por ejemplo, si concluyera aquí en Bolivia y que fuera CY aquí en Bolivia, la obligación del naviero está en descargar en el puerto, trasladarla al patio de contenedores en el puerto, cargarla al medio de transporte que va a subir a Bolivia y cuando llegue aquí a Bolivia descargarla y entregarla en el patio de contenedores aquí, por ejemplo, en el CES. O, de lo contrario, si entregaran aquí en una estación de flete de contenedores, el naviero tendría que descargarla del muelle, trasladarla al patio, cargarla al camión, que el camión venga, qué sé yo, hasta Bolivia, trasladarla al patio y después trasladarlo a la estación de flete y llevar este contenedor vacío nuevamente hasta donde indique el naviero. Y entregar la carga o en el recinto para que se desaduanice, o si es que la carga tal vez está desaduanizada, se haga un despacho al camión. ¿Está claro o tienen alguna duda? Hay que jugar un poco la imaginación. Ahora, el problema radica que cuando es retrocedido, cuando el contenedor termina en el patio, en el puerto de Arica, el naviero descarga el contenedor, lo traslada al patio y me dice, aquí está tu contenedor en el patio, tienes 20 días para devolverme el contenedor vacío. Y yo tengo que hacer todos los trámites, tengo que llevar la carga, descargarla, descontenedorizarla en el puerto o descontenedorizarla en Bolivia o prestarme el contenedor hasta Bolivia porque tengo que devolver el contenedor en 20 días. De eso trataba o trata el Decreto Supremo 26.910 que tenían ustedes que haber analizado para hoy día, pero que he pospuesto su análisis para hasta el día domingo. No hay problema. Ese decreto, el 26.910, ha costado pero meses y reuniones de trabajo para que nos pongamos de acuerdo, porque en ese entonces yo era de la Cámara de Comercio, para que nos pongamos de acuerdo entre importadores, industriales, transportistas carreteros, transportistas marítimos, agencias navieras, etcétera, etcétera. Costó muelas hacer ese decreto. Posteriormente, como había muchos abusos por parte de todos, por parte de importadores, por parte de navieros, por parte de transportistas, sacaron otro decreto, algún sector del transporte, el 29.819, pero que no ha tenido aplicación. Es por eso que yo les pedía que analicen esos dos decretos. El problema es cuando llega el contenedor al puerto. Yo tengo que tener ya toda la faena, tengo que tener todo listo para poder ya sea descontenedorizar en el puerto y subirme mi carga suelta a Bolivia, o de lo contrario, prestarme el contenedor hasta Bolivia, hacer las faenas de descontenedorización y devolver el contenedor desde Bolivia. Esos costos, todo esto tiene costo. Todo esto tiene costos. Si yo tardo en devolver el contenedor, tengo que pagar demurrage, tengo que pagar multas. Si devuelvo sucio el contenedor, hay que pagar el lavado. Si se raspa el contenedor, el transportista tiene que pagar ese costo de reparación del contenedor, o si se abolla. Todo eso regulaba el 26.910. No sé si tienen alguna duda o comentario hasta este punto. Si hablara de exportaciones, por ejemplo, yo tendría que, si tengo la carga suelta, yo tendría que cargar esa carga suelta al camión aquí en Bolivia. Ese camión tendría que llegar al puerto. En el puerto tendría que descargar y tal vez almacenar la carga. Cuando ya tenga listo todo, voy a tener que prestarme el contenedor del naviero, voy a tener que hacer el gate in o el gate out y contenedorizar esa carga.
Y cuando esté contenedorizada esa carga, voy a tener que trasladar esa carga al patio de contenedores. Cuando va a llegar el barco, habilitan una especie de zona de preembarque, llamémosle para que entiendan un poco mejor la figura. Tendría que llevar esa carga a ese otro patio de contenedores que se llama el stacking, esa zona de preembarque, donde escogemos los contenedores que van a ser subidos en determinado barco, y de ahí sí el naviero incurre con todo lo. Pero yo en exportaciones tendría que incurrir con todos estos costos: cargar, descargar, almacenar, contenedorizar, trasladar al patio, trasladar al stacking. Yo tengo una buena planificación, yo tengo una buena logística y puedo conseguir tal vez el contenedor aquí en Bolivia. Yo contenedorizo en Bolivia, cargo el contenedor en Bolivia, y mi camión puede llegar o directamente al patio o directamente al stacking, y yo me ahorro todo ese costo de faenas. Mucho depende de la logística, mucho depende del tratamiento que yo dé para la entrega de esta carga. Ahora, lo que quiero también que quede bien claro, que cuando se trata de contenedores, o entrego yo la carga en la estación de flete o entrego en el patio. Por lo tanto, yo no tengo que utilizar ni FOB, ni costo y flete, ni CIF. Tengo que utilizar Free Carrier, CPT o SIP, hablando de Incoterms. Hablando de otros términos de comercio, puedo utilizar cualquier otra cosa. ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda, algún comentario? Dudas, comentarios hasta acá. Les he pasado todas estas presentaciones, les he pasado todo el material. He coordinado con IDEA de que el día martes les van a tomar la evaluación, porque tendría que evaluar hoy día, pero no me da tiempo. Y la evaluación va a ser preguntas múltiples, respuestas múltiples, 10 preguntas serán, no sé, o 20 preguntas, voy a ver. Y va a durar más o menos una media hora, máximo. Demasiado, o sea, en 15 minutos debería estar acabado ese examen. IDEA va a tomar la evaluación por plataforma, seguramente va a cargar, ellos tienen el procedimiento, me lo van a pasar y yo voy a pasar todos los detalles de notas hasta la siguiente semana. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este punto? Bueno, si no hay duda, no hay comentario, agarremos el puerto de Arica, muy similares a otros puertos. Ojo que ASPB, según los tratados, solamente está en Arica y en Antofagasta. Está en Hilo, está en Matarani, pero en Hilo, Matarani, no tiene obligación, se puede contratar otra empresa, o sea, no tienen monopolio. Es en Arica, en Matarani, en Arica, en Antofagasta, que hay la presencia de SPB. En Iquique no, porque Iquique, de acuerdo a los tratados, no está habilitado dentro del Tratado de 1904. Esta presentación se las he pasado, no me interesa mucho el tema de la infraestructura, del viaje, del puerto de Arica, de los sitios, eso lo pueden ustedes estudiar un poco. Simplemente hacerles notar, aprovechando este mapa, de que llega el barco y llegan en un camión y lo trasladan a esta zona. Este es el patio de contenedores. Y para descontenedorizar la carga, trasladan esos contenedores a este lugar, que sería el lugar de descontenedorización, el CFS, ¿ok? O sea, que este es otro lugar del puerto para hacer esas faenas de descarga. Aquí está la foto solamente del patio, no tengo la foto de la estación. Está toda la infraestructura que tiene el puerto de Arica, todo el tema. Las navieras que llegan al puerto de Arica, la Mediterranean, la MES, la Seaboard Marine, en forma un poco conferenciada está para algunos sectores la CMA, Hapag-Lloyd, la Hamburg Sud, o para el Cono Sur, la Sudamericana y Hamburg Sud. Arica es especial.
Los bolivianos somos especiales. Donde nos aplazamos los bolivianos es en esa facilitación al comercio. Todo lo tenemos doble. Hay un sistema integrado de tránsito que regula este tema del puerto. Si bien ya no tiene mucho peso desde el tema de la Haya, desde de este tema que ha quitado peso al CIT, todavía se utiliza lo que llamamos el centro de coordinación que está en el puerto del CIT, ¿ok? Era un sistema creado para justamente facilitar todo el despacho de la carga. ¿Cuáles son los miembros del CIT? Está la empresa portuaria Arica, está la terminal portuaria Arica, está ASPB por el lado boliviano, está la aduana de Bolivia, estamos los usuarios, los importadores, exportadores, están los navieros, los armadores, están las compañías de transporte terrestre y están los representantes de las compañías de transporte terrestre. O sea, que en Arica juegan una serie de entidades, empresas. Yo estoy pasando un poco esta presentación rápidamente para detenerme en la parte que nos importa, pero noten ustedes de que hay una serie de entidades que participan en esto del Sistema Integrado de Tránsito y del TPA y del EPA. Estas son las oficinas del puerto donde normalmente los representantes del transporte terrestre corretean ante la aduana, ante SPB, ante algún centro público para emitir toda la documentación para que salga la carga del puerto. ¿Cuáles son las empresas que intervienen, las entidades? Todo es doble. Está el dueño del puerto, sería la empresa portuaria Arica, que ha sido, había antes en Porchi, y en Porchi se disuelve y se crean 10 empresas estatales para que manejen el puerto. O sea, el dueño del puerto de Arica es esta empresa EPA. Esta empresa portuaria es una empresa autónoma del Estado, es prácticamente la dueña del puerto, y esta empresa, al ser la dueña del puerto, tiene todo el manejo de la administración del puerto. Aquí alguna fotografía del puerto. El que maneja, el que opera el puerto, es una entidad que esa empresa portuaria Arica la ha concesionado a esta empresa desde el 2004, fecha en la que prácticamente Bolivia ha perdido el manejo de la carga. ASPB desde esta fecha ya prácticamente no tiene el manejo de la carga. El TPA, Terminal Portuario Arica, es una empresa de estiva, es un monooperador multipropósito, o sea que todas las faenas de carga las efectúa el TPA. Por el lado boliviano está la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, ASPB, que prácticamente es la continuación de lo que era la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros en lo que respecta a puertos del exterior, y SPB prácticamente era la entidad que tenía la potestad del Estado boliviano para coordinar, planificar, controlar y fiscalizar todo el traspaso de puertos. ¿Cuáles son las funciones específicas según el decreto de SPB? Planificar, coordinar, recibir la carga, almacenar la carga, custodiar la carga, proteger la carga, entregar la carga o embarcar o reembarcar toda clase de mercaderías de importación en tránsito a Bolivia. ¿Qué ha pasado desde que se ha privatizado el puerto? Ya no hace nada de esto SPB. Lo único que hace es planificar y coordinar. ¿Quién recibe el TPA? ¿Quién almacena el TPA? ¿Quién custodia el TPA? ¿Quién protege el TPA? ¿Quién entrega, quién embarca o quién reembarca el TPA? Aparte de SPB, SPB tendría que coadyuvar en la elaboración del MIC-DTA, este Manifiesto Internacional de Carga Declaración de Tránsito Aduanero, que es el documento que requiere el transportista para pasar prácticamente frontera y para concluir el tránsito aduanero aquí en el recinto aduanero en Bolivia. Aquí está la foto de las oficinas de SPB en el puerto de Arica. Por otra parte está la aduana nacional. O sea, como les digo, todo es doble, porque ASPB debería coadyuvar en la emisión del MIC y la aduana nacional debería emitir el MIC fácilmente. Pero también la aduana participa en el tema.
Estamos los usuarios, los importadores, etcétera. Muchos tenemos alguna representación a través de la Cámara de Industria y Comercio en Arica, que hay una representación allá en Arica. Están los armadores, que son los navieros o las compañías, si fuera un charter, el armador del navío. Y estas líneas o compañías navieras están representadas con agentes navieros. Lo malo es que tenemos que trabajar con el agente naviero que está en el puerto y con el agente naviero que está en Bolivia. O sea que todo lo tenemos doble. En lugar de facilitar el comercio, duplicamos el comercio, complicamos el comercio. Igual, un camión boliviano, por el Tratado de 1904, toda la carga que llega a los puertos de Arica solamente puede ser cargada o descargada en camión boliviano hasta Bolivia. Entonces, son las compañías de transporte terrestre, las compañías nacionales de transporte terrestre, las únicas que pueden subir carga desde el puerto. Estas compañías cuentan con esa reserva de carga desde Asia Ultramar por el Tratado de 1904 y convenios posteriores. Pero esas compañías requieren de un representante allá en Arica para que haga el trámite. O sea, que tenemos el transportista en Bolivia, tenemos el transportista en Arica y el camión va a ser uno solo, o sea, el camión de transporte va a ser uno. Pero esos representantes son aquellos que corretean con todo el trámite allá en Chile para hacer todas las faenas, para hacer todos los, para coordinar tanto con SPB, con el TPA, para que se hagan todas las faenas portuarias. No sé si tienen hasta aquí alguna duda o algún comentario. La operativa portuaria va a variar, va a depender si es carga de exportación o si es carga de importación. La operativa, si bien las faenas son similares, pero son las faenas distintas. Va a depender del tipo de carga. Es muy distinto manejar carga a granel, es muy distinto manejar carga suelta o carga de proyecto, es muy distinto manejar carga consolidada, que es muy distinto de carga contenedorizada. Es muy distinto manejar carga peligrosa. O sea, la faena va a depender y la operativa va a depender del tipo de carga. Va a depender de las condiciones de contratación del transporte, si es liner, si es FIO, si es contenedores, si es FCL, si es LCL. Va a depender de las faenas que se requieren, si solamente es recibir, si es almacenar, si hay que trasladar la carga, si hay que cargar, si hay que embolsar, si hay que trasvasijar, si hay que contenedorizar, si hay que descontenedorizar, si hay despacho, si es despacho directo, indirecto, si hay embarque, estiva. Por ejemplo, la carga peligrosa del tipo 1, del tipo 7, no puede ser almacenada en puerto. Tiene que estar planificado el despacho directo, si no, el barco no descarga esa carga, se la lleva nuevamente. Hay que pagar un flete falso para traer nuevamente la carga. O sea, que toda esta operativa va a depender de las condiciones de la operación. Van a jugar dos documentos claves, que es el Bill of Lading, que hemos estudiado un poco en la anterior clase, que sabemos que es la prueba del contrato de transporte por mar, que se lo entrega al exportador y el exportador lo entrega y lo envía al importador a través de los bancos normalmente. O sea que el importador va a recibir el Bill of Lading y con ese Bill of Lading tiene que empezar a hacer los trámites. Pero la carga al puerto no llega con el Bill of Lading. La carga al puerto llega con un manifiesto marítimo. Es similar al MIG-DTA que llega la carga aquí a Bolivia, un manifiesto. Igual allá en el puerto, las navieras entregan su manifiesto en el puerto. Aquí ya tenemos el Bill of Lading que hemos estudiado. Hay dos documentos que son claves. Adelanté un poco la charla cuando me hicieron la pregunta. Yo tengo que tramitar uno aquí en Bolivia, que es el DPU. Puede también tramitarlo en el puerto, pero normalmente lo tramita en Bolivia.
Cuando llega la carga al puerto, en base al manifiesto, van a emitir lo que llaman el parte de recepción, el DPU, que es el documento emitido por el operador del puerto, el TPA. Sin embargo, Bolivia, como tiene SPB, va a emitir el documento portuario único a Bolivia, el DPUB, que es en base al manifiesto y que se emite prácticamente en base al parte de recepción del TPA. Lastimosamente, hablan a veces, en lugar de hablar del DPV, del documento portuario, hablan en el puerto y dicen, han emitido mi matriz. O sea, esta terminología de matriz se ha quedado de los tiempos de Ada y se la usa todavía hasta hoy en día. O sea, que hay incluso terminología como matrizado de la carga, como el DPV, que son lo mismo, pero que se sigue utilizando y hay que conocerla para operar en el puerto. Acá en Bolivia, como les decía, tengo que tramitar mi despacho preferente, que lo me llaman GOC, allá en el puerto. Es más conocido por el nombre de GOC. Pero este documento, el despacho preferente, es el documento mediante el cual yo tengo que designar ante SPB una compañía de transporte terrestre. ¿Quién me va a subir la carga? Lo llaman GOC. Si les pregunto qué quiere decir GOC, se pueden volver locos. Simplemente quiere decir Gerencia de Operaciones y Comercialización. O sea, que era un documento de la Gerencia de Operaciones y Comercialización de ADA, que en ese entonces utilizaba para justamente sustituir este despacho preferente. Hoy en día es el despacho preferente. En base al despacho preferente y en base a este DPV que se tramita, van a emitir en la aduana nacional para que suba la carga el NIC-DTA y como bien lo decía, con otros documentos que la aduana cada vez requiere. Esa es la tramitología. Aquí tengo un esquemita. Tienen estos esquemas, hay en la página web del TPA, hay en la página web de SPB. Aquí tengo una serie de esquemas que les estoy mandando. No voy a tener tiempo para revisar y comentar todos estos, pero yo tengo que hacer, aquí en Bolivia, tengo que tramitar mi despacho preferente, lo que se llama el GOC. Aquí está el formulario, lo pueden obtener de la página web de SPB. Voy a hablar solamente de este esquema, lo tienen este esquema todo en la página web del TPA, de SPB. Aparte de este, hay muchos más que incluso dan tips para que no paguemos multas, para que no incursamos en tardío en el devolución de contenedores, en una serie de las faenas. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el importador, el consignatario o el operador logístico, o tal vez el transportista carretero, va a tener que hacer una solicitud del GOC ante SPB. Y SPB va a tener que entregarle ese GOC al importador o al transportista. Repito, el GOC es lo que se llama el despacho preferente, pero noten ustedes que siguen nombrándolo, y este esquema es del TPA en Chile, lo siguen llamando GOC. Por otra parte, si fuera contenedor, este importador o este operador logístico, o a veces el transportista, tiene que también tramitar ante el naviero lo que se llama la solicitud de liberación del contenedor, o sea, que le presten el contenedor para poder hacer las faenas que requiere. Y esta naviera, aquí en Bolivia, le va a hacer la entrega de la liberación del contenedor. Estas tres partes, para no hablar de otras más que intervienen, el consignatario va a enviar al transportista allá en Arica, esto es lo que ocurre en Chile, va a tener que enviarle ese GOC. A SPB va a tener que transmitir a SPB en Chile el GOC. El naviero boliviano va a tener que coordinar con el naviero en Chile para transmitirle toda la documentación de esta solicitud de liberación. Allá en Chile, el transportista, pero como no lo puede hacer el transportista normalmente, lo hace el representante de la compañía de transporte allá en Chile, tiene que corretear y, por ejemplo, tiene que ir al naviero allá en Chile y tiene que pagar todos esos costos que hablábamos del gating, del traslado del contenedor, y esos pagos van a obtener de un documento que le va a obtener y le va a dar el naviero, que es la providencia. Aquí no está en el esquema,
pero el naviero le va a entregar una providencia. Entonces, el transportista va a tener que ir a SPB en Chile y va a tener que presentar su solicitud de servicio para planificar para tal día, para tal hora. Y va a tener que entregar esa providencia que le ha entregado el naviero, ese GOC que ha tramitado de aquí en Bolivia, va a tener que entregar copia del BL que le va a tener que mandar el consignatario y la hoja de solicitud de la faena que van a efectuar, y con todo eso tiene que entregar prácticamente a la oficina de SPB para que SPB planifique con el TPA, que es realmente el que va a efectuar la faena. Y van a tener que hacer una solicitud de desconsolidado, una planificación, y van a fijar una hora para que se haga esa faena. Entonces, todo ese es el trámite documental. Cuando ya esté planificado, el TPA lo que va a hacer es llevar con su maquinaria el contenedor del patio de contenedores, en este ejemplo, a la estación de flete de contenedores, y van a hacer el servicio de desconsolidado. Ese desconsolidado se lo van a tener que cargar al camión boliviano, van a tener que devolver el contenedor vacío, el gate in, el gate out, a la empresa al naviero que está donde están almacenando contenedores fuera del puerto, y este camión boliviano, una vez que tramite el MIDTA ante la aduana, va a poder salir de la puerta del puerto y venirse hasta. Noten ustedes que es una serie de PELs, es una serie de empresas, el importador, el operador, el transportista en Bolivia, el transportista en el puerto, SPB en Bolivia, SPB en el puerto, en naviero, en ambas partes, etc. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Licenciado, una pregunta. Hola. Perdón, adelante. En la anterior clase me decía de que las empresas forwarding que hacen transporte multimodal no deberían emitir el BL, ¿verdad? ¿En qué documento, en qué cláusula lo puedo encontrar donde pueda especificar esa situación? No hay. No hay. Hay que ver la validez del BL. No hay. Y de conocer un BL padre de un BL hijo, difícil. Eso con la práctica. No hay, no está regulado. Lastimosamente, con lo que hemos perdido el Pacífico, hemos perdido ese derecho de acceso al puerto. Hemos caído, desde 1904, les digo, repito, hemos caído en una ignorancia del puerto. Estamos saliendo poco a poco con capacitaciones, pero realmente es un tema bastante amplio, bastante complejo. El tema marítimo es muy complejo, el tema de contratación del transporte es complejo, y está avanzando. La emisión de BLs, hoy en día BLs electrónicos, hoy en día sistemas para control de emisión de BLs por vía electrónica, son temas que muy amplios. Menos mal, y hay centros de capacitación en Bolivia, hay universidades en Bolivia que están dándole énfasis al tema y se está cada vez mejorando. Pero donde nos aplazamos es en la facilitación al comercio. Es la charla que dimos el primer día cuando comenzamos clases. Cuando yo les decía, esta es la infraestructura, esto es cómo responde el importador, pero donde nos aplazamos es en todos los trámites, documentos, certificados,
certificaciones y autorizaciones previas, depende del producto. Hay una serie de factores que afectan a todas estas operaciones. Como les digo yo, aquí tienen varios esquemas que los he pasado así, porque no me da tiempo ya, ni vale la pena explicar. Ustedes pueden analizarlos, revisarlos, comentarlos. Normalmente yo no contesto mi WhatsApp porque soy malo para escribir en el teléfono. Pero si hubiera algún tema que algún momento les pueda prestar un servicio, así simplemente como amigo, pueden escribirme a mi email, comex.endara@gmail.com. Yo entro a mi Gmail todos los días, a este Gmail que tengo especialmente, para tener contacto todavía con algunos alumnos, para tener algún tema. Anote mi Gmail, comex.endara@gmail.com. Nos quedan minutos. Con esto prácticamente he tratado de abarcar todo el tema. Lo que no he podido abarcar, se los he dado en trabajo, corredores de exportación, los tratados, los acuerdos. Se los he dado para que ustedes investiguen un poco. Porque noten ustedes que el tema era demasiado amplio. Me hubiera gustado tomar este tema antes de Incoterms y después dar Incoterms, hablar de costos. Pero está armado así el curso, no puedo salirme, falta tiempo, el tema es amplio, es complejo. Espero haberles ayudado en todo lo que he podido. Como les decía, mucho dependía de sus preguntas, de sus consultas. Me piden en el chat que les mande mi correo. Encantado. Lo tienen ahí. Como les decía, todo este material les he pasado todo lo que tengo. Con el tema virtual también me afecta un poco. Les he pasado todo para que tengan. El día martes van a tomar el examen los de ideas, seguramente van a subir en 1 hora, les van a avisar la hora, todo el detalle, los van a coordinar. Yo les pediría, mientras estemos concluyendo, mientras hay alguna duda, algún comentario, entremos a la foto de rigor, la última fotografía, para concluir esta maratón a la que les he tenido sometidos estos días. Es realmente una maratón, incluso para quienes no están en el campo, no están en el tema, pues es amplio y complejo. Faltan algunos, no sé si se han dedicado solamente a escuchar y ok, ya tomé. ¿Alguna duda, algún comentario que tenga? Tal vez sobre el control es lo que va a abarcar lo que vimos esta semana, o sobre qué más o menos va a ir. El control me obliga, o sea, en realidad yo no hubiera querido tomar un control. En realidad es un requisito de idea. Voy a hacer vale 50% el control, ¿ok? El tema de corredores valía 20%, los otros 3 trabajos valen 10%, estamos con 50 y el control va a valer 50. Eso significa que serían 10 preguntas. Mucho más de la terminología, pero voy a hacer 10 preguntas así, o sea, qué sé yo, no se me ocurre ahorita. ¿Qué es un FSL? ¿No? Y poner las 5 definiciones
una es correcta y me marcan la correcta. O qué significa, qué es un DPU, un DPV, qué es el ATIT, las reglas de Hamburgo, el BL. Hemos abarcado mucho, o sea, realmente voy a prepararlo el examen el día lunes, se los voy a mandar a los de IDEA. Van a ser 10 preguntas, no creo que tengan mayor problema, o sea, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, pero les digo, el tema es duro. ¿Alguna otra duda, comentario que tenga? Bueno, si no hay dudas, les quedo agradecido por haberme aguantado estas 6 noches. Realmente es harto. Yo prefiero muchas veces la clase personal, no la virtual, pero así están las reglas hoy en día. Les agradezco muchísimo. Cualquier duda, comentario a su disposición. Ha sido un gusto conocerlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, Marta. Buenas noches, un gusto.